¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Tutoriales en este pequeño curso llamado Metodología de la Programación. Este es el capítulo 1 y vamos a hablar en este video de los diagramas de flujo. Bueno, entonces comenzamos. Los diagramas de flujo prácticamente son gráficos que nos van a ayudar a representar o a esquematizar gráficamente un algoritmo. También nos suelen ayudar a mostrar gráficamente los pasos a seguir para alcanzar la solución de un problema, y los símbolos utilizados en un diagrama de flujo son los que recomiendan las normas ISO y ANSI que vamos a utilizar aquí. Estos diagramas de flujo que yo les voy a mostrar aquí en este video pues son los que recomiendan las normas ISO y ANSI. Entonces, los símbolos utilizados en los diagramas de flujo son los siguientes. tenemos por acá un óvalo, ¿sí? Que este símbolo es utilizado para marcar el inicio y el fin del diagrama de flujo. Recordemos que al igual que un algoritmo que hablamos el video pasado, que es una serie de instrucciones, ¿verdad? Que nos van a ayudar a lograr algo. Entonces, ese algo que vamos a lograr al momento de lograrlo, ese es el final del algoritmo. Entonces, ese diagrama de flujo siempre va a tener un final. Entonces, el símbolo de el óvalo nos va a ayudar a identificar el inicio y el fin de un diagrama de flujo. El símbolo que vemos a continuación, que es este, es como un rectángulo más o menos, pero este que está acá, pero lo podemos ver de forma como que inclinada, como si estuviera en cursiva. Este símbolo utilizado para introducir los datos de entrada y expresa lectura. Esto quiere decir que es donde vamos a poner las variables a las que les vamos a asignar datos. Esto lo vamos a ver, por supuesto, posteriormente. El siguiente símbolo, que es un rectángulo, es utilizado para representar un proceso. En su interior se expresan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de valor de celdas en memoria, etc. Es decir, es donde se van a igualar las variables. Por ejemplo, es cuando vamos a asignarle un valor a una variable. Por ejemplo, a igual a 3 o a igual a hola. Es una asignación. Esto quiere decir que este tipo de asignaciones va a ir en este tipo de rectángulos, que es este de acá. ¿De acuerdo? Voy a ver si puedo cambiar por acá esto. Creo que... Bueno, yo creo que está bien. Vamos a la pluma mejor. Bueno, estamos con este. Vamos a pasar ahora, ya hicimos este y este también. Pasamos a lo que es este símbolo que tenemos acá, que es como un diamante, ¿sí? Este símbolo nos va a servir o es utilizado para representar una decisión. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, por ejemplo, si nuestra mamá nos dice, vas a salir si haces tu tarea. Entonces, ahí hay una decisión. Si hago mi tarea, puedo salir. Y si no hago mi tarea, no puedo salir. Entonces, en su interior se almacena una condición y dependiendo del resultado de la evaluación, que es lo que yo les decía, que la misma se sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Este símbolo se utiliza en la estructura sí, entonces y en las estructuras repetitivas. Esto posteriormente también lo vamos a ver. Luego está este otro tipo de símbolos, ¿sí? Que también es parecido al anterior de sí condicional. Este símbolo es utilizado para representar la estructura selectiva doble sí entonces, es decir, un else, podríamos llamarlo así, un if, else if.
¿sí? O si entonces. En su interior se almacena una condición y si el resultado es verdadero, se continúa por el camino de la izquierda y si es falso, por el camino de la derecha. A continuación tenemos el siguiente símbolo que es utilizado para representar una decisión múltiple. En su interior se almacena un selector y dependiendo del valor de dicho selector, se sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Este símbolo es utilizado en las estructuras selectivas simúltiples o también se pueden utilizar en los switches. Esto a los que ya vieron un poquito o un poco de programación les puede resultar familiar. En el siguiente símbolo, nosotros lo que vamos a escribir dentro es para ayudar a representar la impresión de un resultado que expresa escritura, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos una suma, 3 más 5, vamos a utilizar este símbolo para representar el resultado. O sea, estamos indicando que ese resultado se va a imprimir y se le va a mostrar al usuario. 3 más 5 igual a 8. El resultado que se va a mostrar sería 8. O sea que aquí adentro iría un 8. Y de último tenemos los símbolos de las flechas, que estas flechas nos van a servir para expresar la dirección del flujo del diagrama. Ojo, el flujo del diagrama siempre tiene que ir para abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo y no podemos asignarle, por ejemplo, o desviarlo o hacer flechas inclinadas o curveadas, ¿sí? Las etapas en que la construcción de un diagrama de flujo está compuesto, pues, es la siguiente. Acá podemos nosotros observar que tenemos este diagrama de flujo, ¿sí? Como podemos observar, tiene un inicio, luego hay una lectura de datos, hay un procesamiento de datos, ¿sí? Y luego hay una impresión de datos. Por último, tenemos el fin, ¿sí? Entonces, la nota acá es que debemos observar que estas fases se representan en la mayoría de diagramas de flujo. Entonces nos queda claro que acá este diagrama de flujo que nosotros vemos acá, que es por supuesto un ejemplo o una representación de las etapas que un diagrama de flujo lleva, estamos diciendo que todos estos procesos, todos estos pasos siempre los va a llevar un diagrama de flujo. A veces antes, a veces después, a veces va a cambiar un poco el orden de los símbolos que estamos utilizando, pero al final van a ser los mismos diagramas o los mismos símbolos que se van a utilizar. También tenemos en los diagramas de flujo reglas. Como en todo tipo de lenguaje de programación tenemos reglas. Todos los diagramas de flujo deben tener un inicio y un fin, que ya vimos en el anterior que tenía un inicio y por supuesto su final. Obviamente entre estos dos va a ir todo el proceso, todo el algoritmo que nosotros estamos graficando. Como podemos observar acá, tenemos un inicio, está todo el algoritmo por acá y acá tenemos un final. Otra de las reglas es que las líneas, lo que les decía anteriormente, siempre tienen que ser verticales y horizontales, ¿sí? Nunca van a encontrar ustedes líneas como por ejemplo estas que están en diagonal o líneas que se van a cruzar entre los diagramas o entre ellas mismas. Entonces, hay que tener en cuenta que las líneas, las flechas, siempre van a ser o verticales u horizontales. Regla número 3. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas. Es decir, todas las flechitas que nosotros utilicemos para indicar hacia dónde va el flujo del diagrama deben estar siempre conectadas, es decir, siempre tienen que llegar al borde de nuestro, si se dan cuenta, de nuestro gráfico, ¿sí? Nuestro grafo.
Regla número 4. El diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, construyo uno de arriba hacia abajo. Si ya no me da, pues empiezo hacia la derecha. Número 5. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación. Es decir, la notación que vamos a utilizar acá, o sea, las asignaciones, por ejemplo, las impresiones en pantalla, siempre van a ser las mismas. Entonces, luego de ya tener el diagrama, lo podemos representar nosotros en cualquier tipo de lenguaje de programación. Es conveniente cuando realizamos una tarea, esta es la regla número 6, compleja, poner comentarios, como en todo lenguaje de programación, decir, acá empieza tal estructura, acá esa estructura hace esto, esta estructura hace esta otra cosa. Regla número 7, si el diagrama requiere más de una hoja para su construcción, debemos utilizar los conectores adecuados y enumerar las páginas convenientes. Siempre que utilicemos más de una página para hacer un diagrama de flujo, tenemos que enumerarlas, tenemos que indexarlas y tenemos también que, con ayuda de los conectores, hacer una conexión de una página a otra para empezar, para seguir el diagrama de flujo. Acá tenemos la regla número 8 y no pueden llegar más de una línea a un símbolo, es decir, a un símbolo solo va a llegar una línea. Si se dan cuenta, acá llega una línea y acá, en este caso, llega una flecha y acá llega otra. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Esta es la opción correcta. Llega una línea, una flecha acá y si no, en este caso no se cumplió acá, si se cumple, llega acá. Si no se cumple, entonces se viene por este otro camino, ¿sí? Y llega a esta otra flecha, pero no al símbolo, ¿sí? Entonces, esta es la manera correcta de hacer conexiones, ¿sí? Hacia otros flujos, porque acá el flujo se viene para acá y sigue acá esta línea. En este otro caso también tenemos un caso correcto. Estos casos son erróneos. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces con el video tutorial. Esperemos que les haya servido bastante. Recordemos, es un poco de teoría. Este curso no está orientado para aquellos que ya se adentraron bastante en la programación, sino es más para los que están comenzando y que quieran comenzar desde cero a desarrollar esa lógica de programación que a todos nos hace falta y que a veces cuando aprendemos un lenguaje de programación nos confundimos a la hora de escuchar términos, a la hora de comenzar a resolver un algoritmo, estamos perdidos y no sabemos qué hacer. Entonces, para eso es este curso, para comenzar a desarrollar esa lógica de programación y esa lógica para resolver problemas. Entonces, en el próximo capítulo, en el próximo curso, tendremos, en el próximo video, perdón, veremos algo sobre conceptos fundamentales de este tipo de diagramas de flujo, los tipos de datos que podemos manejar acá también. Recordemos que hay datos numéricos, datos alfanuméricos, datos lógicos, etc. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias por verlo. Por favor, suscríbanse, denle like si quieren, para que pues se haga popular este video, este curso, y pues lleguemos hasta donde nos deje el público. Gracias y nos escuchamos hasta la próxima.